Y yo no, no estaba dando y entre comillas, ¿no? Hay alguno que no. Mira, precioso. San José. Qué bonito. Me gustan mucho los varones. Está con la comida. Qué bonito San José. Pero yo creo que se mira más pincel esta persona. Un poquito, bueno. Hay que seguirla, hay que seguirla. Seguimos, vámonos para arriba. No decae, no decae. La solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, o del Corpus Christi, es la celebración donde se proclama y aumenta la fe de los creyentes en la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar, dándole públicamente el culto de adoración, tradicionalmente el jueves posterior a la solemnidad de la Santísima Trinidad, que a su vez tiene lugar el domingo siguiente a Pentecostés, aunque en algunos territorios la fiesta litúrgica ha sido trasladada al domingo siguiente para procurar una mejor adaptación al calendario laboral, como así sucedió en España, en la mayoría de los territorios, en el año 1989. La solemnidad surgió en la Edad Media, cuando en 1208 la religiosa Juliana de Cognigon promueve la idea de celebrar una festividad en honor al cuerpo y la sangre de Cristo presente en la Eucaristía, celebrándose por primera vez en 1246 en la diócesis de Lieja, Bélgica. En el año 1263, el milagro de la hostia consagrada en Bolsena, Italia, cuando el sacerdote, al romper la forma, vio que brotó sangre de ella, según la tradición, significó un impulso definitivo al establecimiento como fiesta litúrgica del Corpus Christi. Fue instituida el 8 de septiembre de 1264 por el Papa Urbano IV, mediante la bula
Transiturus hoc mundo, quien encargó a Santo Tomás de Aquino preparar los textos para el oficio y misa propia de la solemnidad y que perduran hasta nuestros días, incluyendo himnos y secuencias como el Pange Lingua y su parte final, Tantum Ergo, Laudación, Panis Angelicus o Verbum Supernum Proviens. En 1311, Clemente V dará las normas para regular el cortejo procesional en el interior de los templos e incluso indicará el lugar que deberán ocupar las autoridades que quisieran sumarse al desfile. Mientras que en el año 1316, Juan XII introduce la octava con exposición del Santísimo Sacramento. Pero el gran espaldarazo vendrá dado por el Papa Nicolás V, cuando en la festividad del Corpus Christi del año 1447 salga procesionalmente con la hostia santa por las calles de Roma. En muchos lugares es una fiesta de especial relevancia, y en el caso concreto de España existe el dicho popular: 3 jueves hay en el año que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión, lo que da idea del inmemorial arraigo de la solemnidad en nuestro país. La celebración litúrgica del Corpus incluye una procesión por las calles de los pueblos y ciudades en la que el pan consagrado se adora en una custodia que es portada por el presbítero bajo palio o bien en un paso o andas procesionales. Esta procesión con el Santísimo Sacramento no es un culto aparte de la celebración eucarística, sino que muy al contrario, forma parte indisoluble de la misma. Es la hostia consagrada en la Eucaristía la que procesiona justo tras la comunión de los fieles para, de regreso, aún en el exterior o bien en el interior del templo, bendecir el sacerdote a los presentes con su divina majestad, proceder a su reserva en el sagrario y concluir la ceremonia con el rito de despedida. Es tradición en muchos pueblos o ciudades que en el cortejo procesional se incorporen instituciones no solo religiosas, sino también civiles y militares, así como imágenes de Jesucristo o reliquias suyas, de la Santísima Virgen o santos de especial relevancia, devoción o significación en la historia religiosa local o de la diócesis, en tanto que la procesión alberga en sí misma un profundo significado de participación como iglesia militante en la tierra, junto a la representación de la iglesia triunfante en el cielo, a través de la Madre de Dios, los santos e imágenes o reliquias de Jesús, y acompañamiento de Cristo vivo que cierra, por orden de precedencia, la magna procesión eucarística, y en no pocos lugares, sobre custodias de asiento de las que hay valiosísimos ejemplos por toda España, destacando las de Toledo, Sevilla, Córdoba o Cádiz, siendo esta última la de mayor altura de todas. Así pues, dispongámonos a celebrar un año más la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, con mayor fe y esperanza si cabe, para que, con la intercesión de San José, custodio del Corpus Christi, pronto asistamos al final de esta epidemia.
La bendición del mar en la Carraca, tradición eucarística en la isla. Una de las bases para entender la devoción al bendito patriarca Señor San José en nuestra ciudad se halla en el estamento militar, y más concretamente en el gremio de carpinteros de Ribera del Arsenal de la Carraca, que lo veneraban como santo patrón. Acogidos a su auxilio, el orden castrense del Arsenal de la Carraca imploró su protección cuando el día 1 de noviembre de 1755 tuvieron noticias de los estragos que estaba causando el maremoto que, con epicentro en Lisboa, se dejaba ya sentir en toda la zona suroccidental de la península ibérica. Localidades como Sevilla, y más concretamente la Collación de Santa María Magdalena, pidieron la mediación de la Santísima Virgen del Amparo para que los efectos del temido fenómeno natural no causasen daño entre sus vecinos. Lo mismo ocurría en Cádiz, que imploró la mediación de la Virgen del Rosario, su patrona, así como de la Virgen de la Palma en el barrio de la Viña, episodio ampliamente conocido y que justifica, de por sí, el arraigo y fervor de esta imagen entre los viñeros. El estamento militar isleño se acogería a San José para solicitar su intercesión con el fin de que el arsenal, expuesto a las aguas por su condición de isla, no se viese perjudicado como así sucedió. Desde entonces, en el establecimiento castrense, decidieron instituir una ceremonia de bendición de las aguas con un voto perpetuo al Santo Patriarca por su reconocida y milagrosa intercesión, que consistía en la celebración de una solemne función religiosa seguida de una procesión eucarística hasta el muelle de San Fernando, presidida por su Divina Majestad y en la que también procesionaba una imagen del Señor San José. Esta antiquísima ceremonia se celebraba en origen en torno a la fecha del maremoto, si bien, ya avanzado el siglo XIX, se decidió darle un impulso y encajar su celebración en el tiempo litúrgico de la Pascua, por ser mayo o junio, un mes o meses más cálidos y propicios para poder participar de la fiesta que el mes de noviembre. En 1888 se da un impulso a la histórica ceremonia por parte del estamento castrense. El recordado isleño Quintín Barganes Merodio, en un artículo alusivo a la bendición del mar, aporta la siguiente descripción de un cronista de aquella época sobre el tradicional acto religioso. El acto se celebró con gran pompa y lucidez, asistiendo los señores generales, jefes y oficiales del arsenal y del departamento y de los barcos surtos en los caños. Organizándola el señor cura párroco del arsenal, doctor don Mariano Medina, y efectuándose la procesión con la imagen de San José que se venera en la capilla del presidio de Cuatro Torres y su Divina Majestad bajo palio conducida por el cura del arsenal. Acompañándola los jefes y oficiales de todos los cuerpos de la Armada con cirios y las familias residentes en el establecimiento, secciones de Infantería de Marina y Marinería. La batería del muelle de San Fernando hizo las salvas de 21 cañonazos al salir del atrio de la iglesia la procesión, a los acordes de la marcha real,
interpretada por la música de los tercios de Infantería de Marina del Departamento y Repique General de Campanas, alfombrándose el piso de flores y hierbas olorosas, cubriendo la carrera con gallardetes y banderas la fuerza de guardia de arsenales. Al llegar al último peldaño de la escala del muelle, el cura dio la bendición a las aguas del mar, en cuyo momento hizo la batería otra salva de igual número de cañonazos, tocándose también por música y banda la marcha real, y regresando la procesión al templo, replegándose las fuerzas, formando delante del atrio, donde se dio la bendición a las armas con su divina majestad, rindiendo las rodillas en tierra, haciendo la batería del muelle otra tercera salva, desfilando las fuerzas ante los generales y autoridades para sus alojamientos y buques. La bendición del mar se ha venido celebrando, casi sin interrupción, hasta nuestros días. Si bien es cierto que en 1931, por ejemplo, y tal y como nos lo indica el diario ABC del viernes 24 de abril, en su edición matinal, los fastos se redujeron a la Eucaristía en el interior del templo parroquial carraqueño con motivo de haberse proclamado justo 10 días antes la Segunda República. Durante el franquismo, la celebración fue impulsada hasta el punto de aumentarse incluso el cortejo con algún paso más, aunque desconocemos con certeza con qué imágenes. Los efectivos militares durante el acto y en el posterior desfile se multiplicaron y la celebración adquirió tal arraigo que fue registrada en uno de los documentales del Nodo. En el año 2005 se cumplían 250 años del maremoto lisboeta y por ende de la celebración votiva de la bendición del mar. Por ello, nuestra esclavitud solicitó al almirante jefe del Arsenal, excelentísimo señor don José Enrique de Benito do Ronzoro, la meritoria imagen de tamaño académico del señor San José que procesiona en la carraca, para que presidiese el altar efímero de los cultos del voto a nuestro titular, en tanto la imagen del patrón se hallaba expuesta en ceremonia de besamano, dejando unas imágenes para la historia. Nuestra hermandad asiste anualmente a esta celebración invitada por la autoridad militar, sumándose con gozo a la histórica costumbre de honrar al Santísimo Sacramento del altar y a San José bendito en la bendición anual de las aguas. Concluimos esta narración con la descripción del acto que hizo el ilustre reverendo señor don José María Franco Delgado, tan querido en nuestra ciudad. Las bendiciones del mar en nuestra carraca, cuando Cristo Eucaristía es portado ante el muelle de San Fernando, hinchado de dulzura el divino pecho, su mirada es arcoíris encima de las aguas. Cádiz, Rota, los puertos salen a la orilla para verle.
El cortejo del Corpus Christi en San Fernando. La organización de la tradicional y solemne procesión del Corpus Christi en nuestra ciudad ha recaído a lo largo de la historia en el arciprestazgo y clero de San Fernando, auxiliado por el ayuntamiento y con una impagable colaboración de la Marina. En tiempos más recientes, además, el arciprestazgo se apoyaba en las hermandades y más concretamente en el consejo local para poder llevar a efecto la celebración. En los últimos años, desde el 2011, se ha constituido una comisión pro Corpus Christi que engloba al arciprestazgo, ayuntamiento y consejo de hermandades y cofradías, que con la colaboración del estamento militar y otras instituciones han logrado que la fiesta del Corpus no se limite al día de la solemnidad, sino a toda la semana previa. Esta comisión pro Corpus Christi es la que establece el protocolo y orden de la procesión, que recoge el espíritu añejo de la comitiva de marcado carácter cívico-religioso. Así, es costumbre que el cortejo lo inicie la cruz parroquial de la Iglesia Mayor, de plata y del siglo XVIII, al igual que los ciriales que la acompañan. Le precede un diputado de cruz y tras ella se disponen los niños y niñas de la ciudad que han recibido el sacramento de la comunión, en una costumbre muy arraigada. Tras ellos, con sus estandartes y varas, se ubican los grupos de devotos como el de la Divina Misericordia, o las asociaciones de fieles o agrupaciones parroquiales como María Auxiliadora o la Reina de los Ángeles. Seguidamente siguen las corporaciones letíficas, salvo la Hermandad de la Patrona, cerrando este tramo nuestra esclavitud con su propio cortejo y el paso del Santo Patrón, el bendito Patriarca Señor San José. El segundo tramo lo integran las hermandades de penitencia que no tienen carácter sacramental y lo hacen por orden de antigüedad, desde la más nueva a la más veterana. Cierra el tramo la Hermandad de Gloria de la Patrona y el Carmelo Seglar, con el paso de la Santísima Virgen del Carmen Coronada. El tercer bloque lo integran las asociaciones y hermandades de carácter eucarístico, iniciado tradicionalmente por el Apostolado de la Oración, entidad que lamentablemente hace escasos años cesó en su actividad. Tras la última de ellas, las dos secciones de la adoración nocturna, femenina y masculina, seguidas de la Orden Tercera de los Servitas y tras ella, las corporaciones de derecho público, Real Academia de San Romualdo, Policía Local y el Consejo Local de Hermandades y Cofradías, finalizando con el paso de la custodia con su Divina Majestad, precedido por el lábaro sacramental de la esclavitud del Santísimo de la Iglesia Mayor y la capilla musical, así como del clero y congregaciones religiosas encabezadas por el reverendo señor arcipreste. Un último tramo lo compone, tras el paso de la custodia, el palio de respeto, la representación castrense y la corporación municipal bajo mazas, cerrando la banda de música de infantería de marina y las comisiones militares. El cortejo de nuestra hermandad se abre con la insignia del 225 aniversario de la fundación de nuestra esclavitud. Presenta bordados en hilo de oro sobre orla burdeos, el anagrama de la esclavitud, la S y el clavo, junto a una alusión a la efemérides indicada. Se acompaña de dos varas de añejo sabor, de estilo rocalla,
igualmente con el anagrama de la esclavitud. Le siguen hermanos Concirio y, a continuación, el banderí de la juventud Josefina, acompañado también por 2 varas. Tras él, los más jóvenes de la esclavitud portando cirios. Seguidamente, la bandera de la ciudad, ofrecida a la hermandad por nuestro ayuntamiento como reconocimiento oficial en el año 2002. Se acompaña de la réplica de las 2 bulas pontificias de su santidad Pío VII, por las que se nombra a San José como patrono canónico principal de la ciudad, y a los santos mártires, Servando y Germán, titulares también de nuestra hermandad, como copatronos. Estas insignias son portadas por hermanos revestidos de librea. Cierra el tramo la Junta de Gobierno, vestida con chaqué y portando varas, cuya representación se inicia con la bandera corporativa que presenta el escudo de la esclavitud bordado en oro y acompañada también de varas. En este tramo se integra un hermano revestido con ropón que suele portar el libro de reglas y el báculo, en tanto que el corpus es un culto recogido en el Estatuto de la Esclavitud. Tras la Junta de Gobierno, el cuerpo de acólitos y servicio que precede al Santo Patrón, encabezado por la Santa Cruz de las Misericordias con manguilla bordada en oro. El bendito patriarca cierra el tramo procesionando sobre su trono, aún en fase de ejecución, que se estrenó en el año 2009 y cuyo diseño y factura se debe a don Antonio y don Daniel Ibáñez. A los pies del Santo Patrón, la reliquia de nuestra titular, Santa Teresa de Jesús, en relicario de plata. Porta el bendito patriarca la medalla y la llave de la ciudad, concedidas por el excelentísimo ayuntamiento en 2010 y 2014 respectivamente, en tanto en el frontal del paso procesional figura el bastón de la presidencia del excelentísimo Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, cuya medalla de oro también porta el Santo Patriarca.
75 años portando al Señor. El paso de la custodia de San Fernando. Desde el año 2011, y por encargo de la Comisión Pro Corpus Christi, nuestra esclavitud tiene el honor de preparar anualmente el paso de la custodia en el que su Divina Majestad procesiona por las calles de San Fernando. El pasado 31 de mayo, según el calendario litúrgico de este 2020, domingo de Pentecostés, se cumplieron exactamente 75 años de la primera procesión del Corpus, donde el Santísimo Sacramento fue portado en el actual paso de la custodia. Partiendo de la documentación e investigaciones realizadas en los últimos años por el historiador local don Fernando Mosig Pérez, ya en 1840 se hablaba de las andas de la custodia, que iban iluminadas por velas, y curiosamente, el calor sufrido durante la procesión de ese año hizo plantearse al ayuntamiento el traslado de la misma a la tarde, pues, citamos literalmente, con admiración de los concurrentes se ha visto derretirse las velas que iban colocadas en las andas de la custodia hasta el extremo de caerse. Por tanto, en cuestión de poco más de un siglo, entre 1840 y 1945, se establecieron dos de las señas de identidad del corpus de la isla: el paso único y característico de la custodia y el carácter vespertino, salvo dos excepciones de pocos años en casi 2 siglos de historia, de la procesión eucarística en nuestra ciudad. La atención de la ciudad en general y de los cofrades en particular respecto a las andas de la custodia volvió a cobrar importancia a mediados de la década de los 90 del pasado siglo XX, cuando, a iniciativa del Consejo de Hermandades y Cofradías de entonces, presidido por don Ignacio Bustamante Morejón, que en paz descanse, se acuerda la restauración del paso justo al cumplir 50 años desde su ejecución y estreno. Trabajos que se realizarían en los talleres de Bonifacio Jiménez Viezma, y las piezas de orfebrería serían restauradas en parte en la joyería Benito de nuestra ciudad. El paso de la custodia fue realizado íntegramente por don Alberto Mergenthaler Rosler entre 1943 y 1945 por encargo, según testimonio de su propio hijo, don Alberto Mergenthaler Arcos, del Ministerio de Marina, concretamente de la Comandancia de Marina de San Fernando, y costeado también con lo recaudado a partir de una suscripción popular, según era costumbre en la época. La primera intención del autor era realizar la obra en estilo gótico, quizá tomando como modelo la portentosa custodia de Toledo, pero finalmente se optó por el plateresco, estilo hispánico más identificativo y en relación también con las grandes custodias de asiento del siglo XVI, como la sevillana de Arfe. En lo que respecta a los materiales empleados, responden igualmente a una cuidada simbología. La madera fue traída de la Guinea Española en barcos de guerra, y junto al marfil empleado en las columnas, talladas a partir de 12 colmillos comprados en un anticuario, se trata de representar la universalidad de la fe. Europa con la caoba y América con grosella de California, así como África con el empleo de dicho material de marfil. En lo que respecta a las piezas de orfebrería, las columnas y los faroles fueron realizados por el orfebre sevillano don Manuel Seco Velasco, aprovechando
porque estaba también realizando la orfebrería del paso de la Virgen de los Dolores del Nazareno de Cádiz. Y decimos bien Cádiz porque don Alberto Mergenzáler realizó el paso de la custodia en la capital, concretamente en su taller de la calle Benjumeda, y cuando la obra fue tomando envergadura, se trasladó a un local del barrio de la Viña. Con la obra casi finalizada, el paso se llevó definitivamente a San Fernando en un camión de la Marina, y aquí se terminaron de encajar y rematar cada una de las piezas. Los respiraderos tallados de las andas cuentan en su frontal con una cartela donde aparece la tiara pontificia, en alusión al escudo parroquial de la Mayor, así como el cáliz y la forma consagrada en otra de las cartelas laterales. Las arquerías apuntadas, alternas con otros arcos menores de medio punto que forman el primer cuerpo de la llamada torre, están rematadas con piezas de orfebrería, asentándose sobre placas, igualmente de metal, con relieves de escenas relacionadas con la vida de Jesús y la Eucaristía, destacando en su frontal la representación de la institución de la Eucaristía con la Última Cena, junto con la entrada en Jerusalén, la resurrección de Cristo y el misterio de Pentecostés o la venida del Espíritu Santo. Sobre los arcos menores, también relieves tallados directamente sobre la madera. 8 arcángeles turiferarios rematan este primer cuerpo, moldes originales que no fueron realizados finalmente en orfebrería y que permanecen pintados en color metal. El segundo cuerpo está rodeado en su perímetro por una pequeña balaustrada de madera y metal, y con pequeñas violeteras de plata, realizado íntegramente en madera y rematado en cada clave de los arquillos con campanas de metal que le dan ese característico sonido durante la procesión. El último cuerpo de la torre está enriquecido con las columnillas de marfil mencionadas que alternan con pilastras de metal y campanas, para finalmente rematarse la obra con una cúpula semiesférica y una pequeña linterna sobre pequeñas columnas, también de marfil, que sirve de pedestal a la imagen que la corona, en origen la alegoría de la fe y finalmente la imagen cristífera y en plata del Sagrado Corazón de Jesús. A mediados de los 90, la Hermandad Sacramental de los Afligidos donó para las andas sacramentales el antiguo llamador de su paso de misterio. Así las cosas, el flamante paso procesional para Jesús sacramentado recorre las calles de la isla por vez primera, como hemos dicho al comienzo, el 31 de mayo de 1945, exornado con la característica flor del magnolio que eran ofrecidas expresamente por una familia isleña con una finca cercana a la iglesia mayor, acompañado de la imagen del santo patrón, en tanto que su presencia era habitual en el cortejo durante los años de la posguerra. Por aquel entonces era párroco y arcipreste de la ciudad don Camilo García Valenzuela, que años más tarde se convertiría en párroco de la de San José de Cádiz. Como dato anecdótico, decir que según palabras de don Alberto Mergenzáler, hijo, el que era por los años 40 director de Bellas Artes de Cádiz, don César Pemán, dijo del paso de la custodia que era el estilo plateresco más perfecto que había visto. Además, es costumbre en la familia del artista acudir todos los años a San Fernando el día del Corpus, en recuerdo del autor, a presenciar la procesión eucarística con el paso de la custodia.
En definitiva, sirvan estas líneas como sencillo y simbólico recuerdo por parte de nuestra esclavitud a esta obra singular, al cumplirse 75 años de su ejecución, y que, por vez primera, como consecuencia de las obligadas circunstancias por todos conocidas a raíz de la epidemia del COVID-19, no podrá portar a Jesús sacramentado para bendecir un año más a los isleños. Y con la esperanza de poder el año próximo presenciar a su Divina Majestad por las calles de San Fernando, acompañado, como es tradición, de los santos patronos, la Santísima Virgen del Carmen y San José, a ellos nos encomendamos, como siempre, para la pronta finalización de esta epidemia. Custodio del Redentor, San José y el Corpus Christi de la isla. La solemnidad del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo es una celebración arraigada en la ciudad, que siempre demostró una devoción palpable por el augusto sacramento. El historiador Fernando Mozzi Pérez señala que ya en el siglo XVII existía una hermandad sacramental pura, si bien debió tener una vida fugaz. Sería en 1733 cuando se fundase en la primitiva parroquia del Castillo de San Romualdo una corporación estable que rindiese cultos a su Divina Majestad, la esclavitud del Santísimo Sacramento y Ánimas, que pasaría luego a la Iglesia Mayor Parroquial y que en la actualidad se encuentra fusionada con la Sacramental de Jesús de Medinaceli. La solemnidad del Corpus Christi en nuestra ciudad, por tanto, es una celebración antigua y con raigambre entre los ciudadanos. Se planteó siempre como una procesión cívico-religiosa, por cuanto participaba de ella no solo el clero y los religiosos de la isla, sino también el cabildo municipal y otras instituciones con peso en la ciudad. Es más, las fuentes manifiestan que la organización siempre fue de la mano del ayuntamiento y del párroco de la Iglesia Mayor. La solemne procesión ha recorrido tradicionalmente la llamada Carrera del Corpus, sobre todo desde mediados del siglo XIX, que salvo contadas ocasiones, se ha mantenido inalterable hasta la actualidad. Dicho recorrido, que es el que aún toma la procesión solemne, comienza en la Iglesia Mayor, para tomar la plaza de la Iglesia, calle Rosario, General García de la Herrán, las Cortes, la Plaza del Rey y la calle General Valdés hasta llegar a la Alameda Moreno de Guerra, desde donde emprende el regreso calle Real abajo.
para terminar en la plaza de la iglesia y retornar al primer templo de la ciudad. Pero como decimos, en ocasiones este itinerario se ha visto alterado por diversas circunstancias. En el siglo XIX consta que en alguna ocasión tomó la calle San Juan de Dios, actual calle Colón, para girar por Santa Úrsula, actual constructora naval, y enlazar con la carrera tradicional. Más recientemente, en 1994, se experimentó un nuevo recorrido en el que la comitiva tomaba calle Real abajo y subía por la Herrán y por la calle Murillo, girando a la izquierda por Rosario para tornar luego a General García de la Herrán y por las Cortes retornar el itinerario tradicional, aunque esta vez sin llegar a la Alameda. En 1995 se volvió a la carrera del Corpus tradicional, si bien ha habido años que se ha dejado de tomar por García de la Herrán para subir por General Serrano, y otros años en que se ha tomado Losada para conectar General Valdés con Real, sin pasar por la Alameda Moreno de Guerra. En 2009, motivado por las obras del tranvía, la procesión tomaría la calle Real hasta Diego de Alvear, pasando ante el busto del beato Marcelo Espínola, isleño de nacimiento, para subir posteriormente Colón y seguir por Constructora Naval y González Ontoria, hasta la Iglesia Mayor, repitiendo en parte el itinerario que alguna vez se tomó en el siglo XIX. Por último, en 2016, por las obras del Palacio Consistorial, la procesión también tomaría un itinerario alternativo, que la llevaría a pasar por el lateral del Real Teatro de las Cortes, la calle Antonio López y por San Diego de Alcalá. Y a lo largo de la historia, San José ha estado presente en el cortejo con cierta regularidad. La procesión multiicónica por excelencia ha contado con la presencia de devociones históricas de nuestra ciudad, representando, como suele ser normal en las celebraciones del Corpus, la historia devocional de los pueblos y de los fieles. Junto al Santísimo Sacramento, eje principal sobre el que gira la celebración, en la procesión han figurado el Señor San José, la Divina Pastora de las Almas coronada, San Antonio, el Sagrado Corazón de Jesús, San Miguel Arcángel, la Santísima Virgen del Carmen coronada o los santos mártires San Servando y San Germán, titulares también de nuestra hermandad, como se aprecia en las crónicas periodísticas, por ejemplo, de las procesiones de 1900 o de 1923. Entrado el siglo XX, salvo excepciones, la procesión quedó configurada con los tres pasos actuales: el de San José como patrono de la ciudad, el de la Santísima Virgen del Carmen como patrona y la custodia con su Divina Majestad. El rotativo, la correspondencia de San Fernando, así lo hace constar, por ejemplo, en 1935. Estas menciones en prensa nos indican, además, cómo era el cortejo de entonces y qué entidades lo componían. La Archicofradía del Sagrado Corazón de María, la Corte e Hijas de María, la Archicofradía de los Jueves Eucarísticos, todas ellas, hoy desaparecidas, se sumaban a las hermandades y cofradías existentes entonces, además de la adoración nocturna, alumnos de los colegios de la ciudad y, por supuesto, amplia representación del clero, del estamento castrense y del cabildo municipal.
La grandeza de la procesión del Corpus en San Fernando era tal que el reputado doctor Peces Casas elevó queja pública a través de la prensa en los años 20 por la situación en la que se exponía al santo patrón en la comitiva eucarística, alegando que su bendita imagen no procesionaba con el decoro propio de dicha celebración ni a la altura del patronazgo que ostenta. Se quejaba de su atavío, así como del ruinoso estado de su paso procesional. El afamado doctor inició una campaña de suscripción popular que fue especialmente bien acogida entre los isleños y por los operarios de la constructora, con el fin de hacer un paso nuevo al santo patrón y un terno digno con el que vestirle a él y a su Santísimo Niño. En el Corpus de 1926 pudo admirarse el estreno de todas estas adquisiciones. San José procesionó en un nuevo paso estrenando túnica y manto, así como el Santísimo Niño Jesús estrenaba también un traje a juego. El esquema de los 3 pasos en el Corpus se mantuvo con cierta intermitencia hasta 1990. En 1991, la celebración dejaba de tener lugar ese jueves que luce más que el sol y pasaba al domingo, a la vez que San José dejaba de acompañar procesionalmente al Santísimo en el magno cortejo eucarístico. Se interrumpía, así, una tradición inmemorial. Habría que esperar hasta el año 2009 para que San José retornase a la procesión del Corpus. Y sería gracias a la comunión de muchas voluntades para que así fuese. La petición, elevada por la hermandad, incluía adhesiones del ilustrísimo señor alcalde, don Manuel María de Bernardo, en representación del ayuntamiento, de la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León, presidida por don Antonio Romero, en nombre de los vecinos de la ciudad, del Consejo de Hermandades y Cofradías, presidido entonces por nuestro hermano don Manuel Muñoz Jordán, en representación de todas las hermandades y cofradías de la ciudad, así como otras instituciones y entidades de la isla. Gracias a la decisión afirmativa del clero, encabezado por el arcipreste don Salvador Rivera Sánchez, de grata memoria, y con el impulso del entonces director espiritual de nuestra hermandad, reverendo señor don Jesús Guerrero Amores, sumando el aliento y la determinación de nuestro apreciado reverendo señor don Gonzalo Núñez del Castillo, entre otros sacerdotes, San José se integró nuevamente en el cortejo eucarístico en el que encajó a la perfección, al retornar al lugar que jamás debió perder. El de San Fernando es un corpus con historia, con rituales ancestrales y con episodios muy asentados en la memoria popular de los isleños, como cuando hubo de guarecerse el Santísimo en la Casa de las Cadenas, en la Plaza de las Tres Cruces, la actual Alameda Moreno de Guerra, o frente a nuestra parroquia, en la señorial finca que en su día fue establecimiento militar. Los altares levantados por las hermandades y particulares, los paños filipinos que una familia isleña adquirió a inicios del siglo XX para el exorno de su casa, frente a la iglesia mayor, y que hoy conserva por fortuna nuestro ayuntamiento. Balcones y cierros engalanados, el romero y las alfombras de sal de la tierra para su divina majestad, escaparates que muestran motivos eucarísticos, placas y azulejos que recuerdan hechos que tienen que ver con el Señor Eucaristía,
el canto de la salve marinera a la recogida de la patrona, o el desfile imprescindible y esperadísimo de la tropa, en lo que sin dudas es uno de los momentos cumbres del rito. Todo ello conforman un día de extraordinario sabor añejo. Y todo concluye con la bendición solemne en la plaza de la iglesia. Todo en honor y gloria de Jesús sacramentado. Todo ello deja entrever una tradición inmemorial, una historia de la ciudad íntimamente ligada a la fe de su gente y una celebración que desde el año 2011 ha tomado un nuevo empuje gracias a la formación de una comisión transversal, integrada por el clero, el ayuntamiento y el Consejo de Hermandades, que trabaja para que año a año el Corpus no sea únicamente celebrado en el día de su solemnidad, sino también en sus vísperas.